Muy bien, nos acompaña esta noche Pedro Pablo Kuczynski, el líder de Alianza para el Gran Cambio y el fundador del recientemente nacido partido político Perú Más, PPK. Perú Más. Perú Más, así se llama. Bienvenido, PPK. No está fundado todavía porque necesitamos la aprobación del jurado. Ya tenemos comités en provincias. Es una iniciativa de los jóvenes que yo he apoyado. Hoy día, el gobierno del Perú y la empresa telefónica han renovado el contrato por la telefonía móvil por los próximos 18 años. Inmediatamente ha salido Johnny Lezcano a amenazar al ministro de Transportes y Comunicaciones con interpelarlo. Dice Johnny Lezcano que se ha firmado un contrato por demasiado tiempo. ¿Alguna empresa grande estaría interesada en renovar un contrato por menos tiempo? Bueno, 18 años es largo, sin duda, pero en realidad hay un organismo supervisor que se llama la OCIPTEL, o sea que en cualquier momento pueden poner multas, observar cosas, rescindir el contrato, etcétera. Si es que no se cumplen con las cláusulas del contrato. Con las cláusulas básicas del contrato. Yo creo que es bueno tener estabilidad en las inversiones. El Perú tiene 28 millones de celulares. Hay una competencia muy fuerte entre Claro y Movistar, y va a seguir esa competencia y eso es bueno. Y esa competencia ha permitido que cada vez más y más peruanos tengan teléfono celular. Veamos. ¿Qué significa un celular para un poblador del interior del país? Bueno, yo creo que con los sistemas modernos que se van más y más hacia teléfonos inteligentes, significa que puedes pagar tu cuenta, puedes hacer una transferencia, puedes ver el precio de las papas, el precio de los fletes, la meteorología. O sea, un celular moderno te da un rango de oportunidades tremendas, lo que me recuerda que tengo que apagar el mío que está en mi bolsillo. Vamos a apagarlo. Ese es un celular viejo, esto es vieja generación. Cuando mi hija de 14 años ve esto, me dice: oye, papi, por favor. Claramente, ¿no? Ah. Pero qué falta de caché, como diría Bachelet. Sí, ahora hay una competencia entre Samsung y iPhone y Apple y todo eso, y lo mismo tiene que ocurrir en los servicios de telefonía. Pero como dice Carlos Slim, que es el principal rival de Telefónica en América Latina, esto es una industria que evoluciona todos los días, cambia todos los días. Uno puede tener un contrato de 18 años, pero si no lo hace bien, la gente se va a otra compañía. Entonces yo creo que hay que mirar esto como algo positivo para el Perú, algo positivo para Telefónica, pero sobre todo positivo para los peruanos. Yo durante 40 años tuve el mismo número de teléfono aquí en Lima, a pesar de que yo no vivía aquí, vivía en Europa, Estados Unidos. Pero si tú soltabas tu número, nunca más te daban un teléfono. Entonces durante años pagué la cuenta del teléfono y me quedé con el número, que lo pueden ver en la guía telefónica, que siempre ha sido el mío. Bueno, eso ya no es necesario. Hoy te dan un teléfono en un día. El Perú ha cambiado. Sin embargo, si quieres agua en tu casa, no la vas a tener. No la vas a tener. Eso es un gran defecto. Exactamente. Sedapal en realidad va de mal en peor. Hemos visto entre diciembre y en lo que va de enero tres averías serísimas que han perjudicado tremendamente a los vecinos de Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador, de Caraballo. Inundaciones tremendas que llegan a 1,5 metros de altura, con casas que son de material débil, entonces la casa se va a derrumbar en el primer terremoto. Ahora, Sedapal tenemos que cambiar, pero no solo Sedapal, las otras 49 empresas de saneamiento, las EPS, como se llama, tenemos que cambiar. Cada usuario debe recibir su acción. Tú pagas tu cuenta a tiempo
te dan un descuento de 10% y una acción. Que seas la Bacus o que seas Juan Fulano, una acción. Es un sistema redistributivo que va a favorecer a la gente más pobre y les va a dar participación en la empresa. Esos son los que deben tener una participación en el directorio. Hoy los directorios de todas estas empresas son alcaldes que se quedan 4 años, se van, hay muchos puestos que son favores a familiares, lo vemos en otras instancias estatales, lamentablemente, y hay que cambiar esto, porque es un derecho tener agua. Los más pobres, PPK, no tienen agua. No tienen agua en el Perú, hay 10 millones de peruanos sin agua. Y eso es porque Sedapal no puede no se le puede echar a Sedapal, no puede invertir, claro, no tiene plata para llegar a los más pobres. Y entonces estamos en una trampa que a mí me parece realmente inmoral. Así es, 10 millones sin agua. Hoy estaba hablando con la jefa del programa de agua del Banco Mundial, una señora, se llama Jae So, que es de Corea, ¿no? Y yo estoy en el directorio de ese programa. Y ahí está Bill Gates y una serie de gente muy ilustrada. Y ellos no entienden por qué el Perú está tan atrasado cuando estamos pensando en entrar a la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es el club de los países más avanzados. Sin embargo, aquí no hay agua, entonces hay que cambiar. Como está, no puede seguir. No puede seguir. Ahora, Sedapal porque las averías han sido porque las tuberías están viejas. Pero Sedapal no es la peor. Las otras son peores, porque las otras no le dan nada a la gente. Y es parte, la culpa la tiene el Estado, porque el Estado no tiene una política territorial, y entonces la gente tiene que trepar los cerros para buscar un sitio donde vivir. Si hubiera un planeamiento, unas áreas destinadas a construcción que podrían ser al sur de Lima, al norte de Lima, un tren rápido, terrenos más planos, habría agua. En todos estos cerros que parecen de tierra, pero no son de tierra, son de roca. Entonces no puedes poner los tubos, por eso la gente reclama estas terrazas, muros de contención, etc. Pero es solo culpa del Estado, pero Pablo, ¿no es también culpa de los políticos antidesarrollo, los que están permanentemente en contra de concesionar, de la empresa privada, de la inversión privada? Mira, yo creo que todo el mundo tiene la culpa. Entonces, en vez de decir quién tiene la culpa, veamos qué hacemos. Pero ¿cuánto se puede hacer cuando tienes una permanente oposición a concesionar? Por ejemplo, ¿cuántos gobiernos han pasado, el tuyo mismo, tu propia administración, con la decisión real, con la conciencia y la certeza clara de que hay que concesionar el agua en Tumbes? Sin embargo, no lo pueden hacer porque hay estos políticos como Johnny Lescano, que hoy día mete un lío por el tema de la telefonía móvil, por ejemplo, que están permanentemente opuestos. Pero busquemos soluciones mejores. ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? Hay que sacar una ley diciendo se declara en emergencia el sistema de agua potable y desagüe en el Perú. Y se va a permitir que tenga accionistas. ¿Quiénes van a ser esos accionistas? Los usuarios. ¿Cómo van a conseguir sus acciones? Pagando sus cuentas a tiempo. ¿Y de dónde va a salir para la plata para hacer todo lo que hay que hacer? De una cosa muy sencilla. Estas empresas pierden 40 a 50% del agua que producen, Sedapal menos 30%. Si se reduce ese 50 a un 15%, que sería lo normal, porque siempre hay fugas en un sistema, estaría financiado el plan. Y los accionistas serían ricos, venderían sus acciones. Que serían los propios usuarios. Claro, entonces se hace una concesión al estilo Perú, no al estilo Margaret Thatcher. Se hace una concesión distinta, adaptada a las circunstancias aquí. Algo así, es una sugerencia que la vengo haciendo ya hace muchos años atrás y que hay que empujar.
¿Es verdad que vas a ir de la mano de Alejandro Toledo encabezando la campaña por el no a la revocatoria? Mira, yo te digo una cosa, yo creo que la alcaldesa de Lima no lo ha hecho bien. Yo creo que sí se ha comprado algunos líos que sus antecesores nunca quisieron enfrentarse a ellos, pero la revocatoria es un mecanismo constitucional. Entonces, seguimos el mecanismo y veremos qué pasa. Yo me opongo a revocar alegremente, porque yo creo que entonces eso genera irresponsabilidad en las elecciones. Yo voto por ti y no me gustas. ¡Chao, vete! Ahora, ¿cuánto cuesta toda esta revocatoria? Decenas de millones de soles. ¿Cómo es la sábana que va a tener que llenar la gente? 43 nombres en 2 columnas, o sea, 86 cajitas que hay que escoger. ¿Qué va a hacer la gente? Mucha gente cree que el sí es que sí estoy con Susana. Y mucha gente cree que el no, que en realidad es el sí, es el no. Entonces hay una confusión total. Y que yo voy a entrar ahí, ¿no? Y voy a mirar. ¡Uy! ¿Qué hago? ¡Ya! ¿No? Voy a llenar 43 cajitas y de repente las lleno mal, va a haber muchos votos inválidos. Pero esos detalles no están No están vinculados directamente con el hecho de que estamos frente a un político, o en este caso una política, que no tiene la capacidad de administrar de manera técnica y eficiente una ciudad que alberga 9 millones de personas y que sin embargo se presenta a una elección y bueno, gana por varios gana factores. Por 0,2% un poquito más del 30%, ¿no? O sea, no 32, gana con una mayoría importante. 32,5% y Lourdes tenía 32,4%. Nada. Entonces, bueno, pero a mí me parece que los ciudadanos eligieron. debemos enseñarles a los políticos a no ser irresponsables. Cada político debe presentarse a un cargo que es capaz de solventar, que es capaz de responder. Si no, deberíamos convertir la sanción no solo en un derecho, sino también en una forma de educar a los políticos, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Lo que pasa es que las elecciones la gente se inspira, hubo todo un movimiento, y una campaña mediática. Una gran campaña mediática, etcétera, etcétera. Ahora, uno entra ahí, ve que la Municipalidad de Lima, una ciudad que en realidad está cerca de los 10 millones, no, el INEI dice 8,5, pero es más cerca de los 10 porque hay áreas aledañas que no se cuentan, pero que son parte de Lima. Y esa ciudad tiene un presupuesto de 1.000 millones por 10 millones de personas. Eso es bien poquito por habitante. Simplemente no da. Y hay otros 1.000 millones que son de los distritos. Entonces, mirando esto con el ojo frío de una especie de financista, economista, que yo fui gerente del Banco Central hace 45 años atrás, ¿no? A una bien joven edad. Miro esto y digo, eso no da, la cuenta no va a dar. Entonces tenemos que buscar los recursos de dónde van a salir, ¿no? Ese es el problema. Y eso no es un problema de Susana Villarán, es un problema que viene de antes y que con las demandas crecientes de una población que mejora algo su vida, pero ve que un montón de gente no tiene agua, que el transporte de notables mejoras como el metropolitano todavía es un liazo, la congestión es terrible. La contaminación es espantosa en Lima, es la ciudad más contaminada de América, peor que México, que Los Ángeles. Pero la ciudadanía limeña no le pide tanto a Villarán, le pide lo que le dio Castañeda. Castañeda tenía los mismos presupuestos, sin embargo lo supo ejecutar, lo supo priorizar y
digamos, mal que bien, le empezó a dar una forma Claro, a la administración diría, de la ciudad. claro. Entonces, claro, es lo mínimo, por lo menos continuar las obras que estaban diseñadas, Así es. ¿no es cierto? Terminar las que estaban comenzadas, De acuerdo. pero eso no ocurrió. Llegó al poder una persona envanecida, muy envanecida, que decidió revisarlo todo, paralizó obras. Claro, hizo política. Hizo política y no hizo hizo... política, paró el túnel, etcétera. Ahora, ¿qué cosa es mejor? Decirle, señora, usted está ahí, termine y después no se presente, o vamos a gastar 50, 60 millones en todo este proceso electoral, va a haber un alcalde, si es que la revocan, que va a estar 4 meses, un regidor, después vendrá otro alcalde, ¿no? Y Alan dice, Pedro Pablo, preséntate, ¿no? Ya me tiene en una especie de funeral, preséntate y en un año te quemas ahí. Y después viene otra elección, ¿no? Después viene otra elección. No, pues, así tampoco es. Ajá. Entonces yo creo que hay que buscar otro esquema. Pero ahorramos a costa de qué? O sea, tú dices, no gastemos ese dinero. Bueno, yo creo que a costa de mantener la misma majadería de los políticos ineficientes, ya, pero hay cosas que se presentan, aunque no tienen la menor idea de cómo administrar, que son soberbios, que no escuchan. No, así es, pero aquí en el Perú moderno esa gente va a desaparecer. Son dinosaurios, van a desaparecer. Mientras tanto, hay obras muy importantes que sí se están haciendo. El tren eléctrico, la prolongación a San Juan del Lurigancho se está haciendo. La compañía que lo está construyendo, que es Odebrecht, tiene un taller al final de San Juan del Lurigancho en Bayóvar, que es Pero no va a dejar de hacerse porque se cambie el alcalde. No, eso se va a hacer, que la cambien o no la cambien. La línea 2 que se va a licitar ahora, se va a hacer que el alcalde sea Mao Zedong o Juan Pérez. Por supuesto. ¿No? Entonces, no nos concentremos tanto en el alcalde, concentrémonos en lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es arreglar Sedapal, que es un tema del gobierno central, no de la alcaldesa. Y segundo, hagamos el transporte. Y tercero, limpiemos la ciudad. Y se está haciendo, porque los buses cochinos están saliendo poco a poco. El diésel hoy tiene 50 partes por millón. Hace 5 años tenía 500. Entonces, hay progreso. La gente obviamente es impaciente, con mucha razón, pero veamos un poco lo que está pasando. Lo importante es que la gente tenga trabajo. Y por eso yo hablo tanto del tipo de cambio. Ok, vamos a pasar al tema del tipo de cambio, porque he leído con mucha atención tus declaraciones sobre eso. Y por supuesto nos ha preocupado. Alguien como tú advierte que si el dólar sigue bajando y si llegara, como tú presumes, a un precio de 2.30 a finales de marzo, entonces simplemente nuestra economía se arruinaría. Explícanos por qué. Primero, yo no he dicho que va a llegar a 2.30. Que podría llegar. He dicho que si no tomamos las medidas, podría llegar. ¿Por qué? No es porque somos brutos o malos, es porque el dólar, ¿de dónde viene? De Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos a fin de febrero? La guerra del abismo fiscal, que aquí todos los editorialistas dijeron el 2 de enero que se había arreglado. No se arregló nada. Subieron los impuestos, no hicieron nada con los gastos. Esa batalla se viene ahora. Entonces la plata va a salir como por un caño roto de Sedapal y va a llegar aquí, ¿no? Entonces tenemos una circunstancia especial en este momento y que se va a intensificar en las próximas semanas. Por eso yo he dicho, Banco Central, haga usted más. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto más puede hacer el Banco Central? Le faltan 3 directores. Claro, por eso empecé por ahí, porque yo he sido muy crítico del Congreso
que no se ha puesto de acuerdo en tres directores, además del defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional. Yo creo que van a nombrar los directores, pero aún sin los directores, el banco con 4 directores sí puede tomar algunas acciones. Primero, las AFPs deben poder invertir más afuera si sus políticas de protección al pensionista así se lo sugieren. Entonces, ¿qué han hecho? Han ido de 30 a 32%. Oye, hazme el favor, en un país que crece al 7%, ¿qué es esto? Son cositas incrementales. Estamos en una crisis. Segundo, comprar más dólares que llegan, claro, pero también hay que cambiar un poco la rutina. Si el especulador Mr. Smith, un gran fondo de Estados Unidos, llega aquí y sabe que el Banco Central todos los días le va a comprar todo lo que trae, va a traer más, ¿no? Entonces hay que variar un poco. Un día ya, no compro, fríguense, ¿no? Tercero, tenemos mucha deuda al exterior en las empresas privadas, pero no la quieren prepagar porque hay 30% de retención tributaria. ¿Por qué no bajamos la retención tributaria por un tiempo? Ustedes prepaguen y eso va a crear un flujo de dólares en el otro sentido. Son cositas, son sugerencias. Yo no soy crítico del Banco Central. Como dije hace un rato, yo he sido funcionario ahí hace muchos años atrás. Pero estamos ante un huaico. Ante un huaico uno no saca un balde, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema y la consecuencia. Si llegáramos a 2.40 o por ahí 2.30, lo que fuera, ¿Qué pasaría? Fabricante de polos que le vende a Europa, el polo sale de aquí en $3. En Europa se vende en 30. Esos $3 hace unos años te daban 9 soles. Ahora te dan 6.50, 7. Y tus trabajadores, entonces mucha gente cierra. Va a colapsar. Claro. ¿Y la agroexportación también? La agroexportación a algunos les irá más o menos bien, pero a todos les irá menos bien. Entonces, y hay otra cosa, el turismo. Entonces, yo estaba hablando hoy con una persona que tiene la principal agencia aquí de organizar eventos, ¿no? Me dice, un cóctel para una conferencia, estamos organizando aquí un foro latinoamericano grande en octubre, tú debes contar $50 por coco para los cócteles. Bueno, es caro. ¿Cuántos whiskies es eso? ¿O cuántos pisco sours? Entonces yo creo que estamos saliendo un poco del mercado porque tenemos un tipo de cambio muy fuerte. Al final, el Perú debe formalizarse porque tenemos esta gran masa de gente que no gana en un sistema formal, los sueldos son bajos y eso lo que hace es que las empresas simplemente dicen, oye, yo sigo aprovechando de toda esta pobre gente. Eso baja la productividad y no crecemos lo que podríamos crecer. Entonces todo esto está amarrado. Si tuviéramos más productividad, el tipo de cambio sería menos importante. Oye, tú estás yo dando no la sé voz si de lo alerta. explico claramente. No, lo entendemos, pero estás dando en el tema del dólar, que claro, porque el problema del tema del dólar no queda ahí, no queda en un sector. Tú has dicho, la economía del Perú va a sufrir consecuencias serias. La economía del Perú, o sea, todo nuestro crecimiento y todo lo que estamos... Bueno, mira, yo no quiero alarmar a nadie, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de avestruces, ¿no? Avestruces, unos economistas ahí que hablan, ¿no? Y que ven el viento, el avestruz mete su nariz al Sahara y el viento pasa. Bueno, acabamos de ver el día de ayer
¿qué pasó en la Reserva Federal en el año 2007? Porque después de 5 años dejan ver lo que todo el mundo dijo, ¿no? Hay un secreto de 5 años, después sueltan todo. La Reserva Federal, con el señor Bernanke a la cabeza y sus gobernadores, dijeron, no pasa nada, esto es pasajero, es un reajuste. Eso es lo que siempre pasa, cuando hay un problema, la gente dice, no, de repente vamos un poquito más despacito, no va a pasar nada, es un reajuste. No se dan cuenta que a veces, no siempre, a veces pues viene un vendaval y el avestruz, el viento lo tumba. Entonces no seamos avestruces, miremos la situación, hagamos algo a tiempo. O sea, miremos la economía del Perú mirando el mundo. Mirando el mundo. Mis críticos, gente muy honesta y me imagino capaz, pero ¿en dónde andan? ¿En dónde andan? ¿No ven? Yo, por ejemplo, voy a mis directorios en Europa, una empresa de metales estratégicos que sirven para este tipo de aparatos, y la otra es una siderúrgica. Yo veo lo que está pasando. Los jefes de las grandes empresas mineras, Río Tinto, Anglo American, los volaron. Hay una crisis en el mundo, démonos cuenta. Entonces, en una crisis, como dije hace un ratito, no sacas el balde, pues tienes que sacar la artillería. Ahora, en esa misma línea, la propuesta del gobierno de construir el gasoducto del sur, con la participación de Petroperú y de los gobiernos regionales, o de las regiones, por supuesto, que por donde pasaría el gasoducto. ¿Te parece una buena idea? Mira, lamentablemente este proyecto que fue lanzado por una iniciativa privada, las autoridades respectivas del gobierno que se ocupan de esta cosa lo mataron. Dijeron, no, eso no, vamos a Pisco, de ahí va a haber un ductito por la costa, en fin, una defecio completo, ¿no? Y dijeron, no, que como ya no había plata, pues que venga Petroperú. Petroperú no se va a meter en eso. Aquí lo que hay que hacer es masificar el gas. O sea, en Cusco, que la gente tenga gas. No digo en el Coricancha ni el centro de la ciudad, pero el grueso de la ciudad del Cusco está en los alrededores. Vamos a Juliaca, Puno. Juliaca no tiene parque industrial. Y de ahí nos vamos a Arequipa, ellos dicen la segunda ciudad del Perú, de repente es así, la tercera, no sé, pero es una ciudad grande, ¿no? Donde no hay combustibles, nada, ¿no? El parque industrial de Arequipa se empezó hace 60 años, sí, claro. Pero ahí está, ¿no? Y de ahí nos vamos al sur y se hará una petroquímica. Pero mientras tanto, ¿qué pasó? Mientras bombardeaban el proyecto, decían que no, que sí, que aquí, que allá, el precio del gas en Estados Unidos se cayó a la tercera parte. Y hoy Estados Unidos exporta o va a exportar gas. Y estas empresas que estaban promoviendo aquí, CF Industries, no empresas grandes, son empresas medianas en el mundo del gas, se fueron. Fue mucho más barato hacerlo allá. Entonces yo creo que tenemos que concentrarnos en masificar el gas y la parte industrial haremos después. Y eso no se va a hacer solo con plata del gobierno y del sector privado. Se va a tener que hacer un esfuerzo grande de masificación. Se puede empezar por Quillabamba, el Cusco. Después hay una larga extensión hasta Juliaca. Se podría promover en las Bambas, que no están exactamente en el camino, puede haber un desvío ahí. Ferrobamba, que no está en construcción, podría ser una mina de hierro, la calidad es alta, 62%, y se pone una planta de hierro esponja. En vez de estar
llevando concentrado pesado y dicen, vamos a hacer un ferrocarril. Bueno, ojalá. Yo también puedo ir a la luna, pero ¿cuándo van a hacer el ferrocarril? Mientras que una planta de hierro esponja, si se planea hoy, podría estar funcionando en 8 o 10 años. ¿Y qué tiene que cambiar para que todas esas ideas, estos proyectos yo creo que se hagan realidad? Hay que tener un plan, una visión de lo que hay que hacer. ¿Tenemos un plan energético en el Perú? ¿Existe un plan energético? Sí, el Ministerio de Energía y Minas tiene un plan, pero no da los permisos y tiene una política que milita en contra de las hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque el gas llega aquí a Chilca baratito, así $1.50, $1.50. En Estados Unidos es $3.50, que es el gas más barato del hemisferio. Y entonces el señor fulano de tal que quiere poner una hidroeléctrica dice, oye, yo no puedo competir contra eso, ¿no? Entonces, gradualmente habría que subir los precios del gas, yo no digo en un día, ni en 6 meses, pero en 2 años, y permitir que las hidroeléctricas puedan ir adelante y darles los permisos. Y esto no estamos hablando de Inambari ni cosas así, estamos hablando de hidroeléctricas que están en la ceja de la sierra, no en la Amazonía. Para que las cosas cambien es necesario una nueva, una suerte de, una capa de funcionarios públicos preparadísimos, eficientes, con una capacitación técnica particular, y eso no hay. El gobierno ha hablado de invertir en el servicio civil, ¿verdad? Me parece excelente. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que es una excelente idea que venimos pregonando, que se inventó en el Banco Central en los años 60. Richard Webb se paseaba por el Perú y buscaba a los mejores estudiantes de economía de universidades en Puno, en Cusco, en Arequipa, en varios sitios que nadie había visitado. Y esos son, ya están retirados hoy, pero esos fueron los grandes funcionarios del Banco Central. Y lo mismo hay que hacer en el servicio civil administrativo, hay que mejorarle los sueldos también, porque el ministro de Economía gana 15.000 soles, ¿no? Le quedan 10, pero 10 no le alcanza. Y un profesor gana 1.100, ¿y le alcanza? Y mientras tanto el Congreso se dio unos gastos de representación que en realidad eran sueldo, que llegaban hasta los 30.000. Entonces 30 veces más que un profesor. Yo creo que aquí debe haber un reajuste de remuneraciones a todo nivel. Y si formalizamos, entonces eso se va a poder hacer de una manera ordenada sin crear inflación. Si se hace como está haciendo Estados Unidos ahora con un déficit de 8% del producto, quién sabe lo que va a pasar, ¿no? ¿Y qué posibilidades le ves tú a fomentar, a impulsar un tratado de libre comercio con la India? Mira, yo creo que hay una oposición de un sector. El sector farmacéutico, ¿no? Pero realmente el gobierno no dice nada todavía, y hay una disposición desde el otro lado, desde el gobierno hindú. Pero yo diría que hay que casi hacer inédita. Tratado de libre comercio con todo el mundo. El comercio debe ser libre, porque el comercio libre genera prosperidad. El tipo de cambio sobrevaluado genera bancarrota. Todo lo que logramos hacer se destruye si tenemos un tipo de cambio sobrevaluado. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, y eso es algo que los chinos, los taiwaneses, los coreanos entienden. Pero aquí en América Latina hay una especie de escuela media rara, que no sé dónde estudiaron, ¿no? Que promueve la bancarrota, ¿no? Entonces hay que olvidarse de eso.
hay que olvidarnos de eso. De lo que no nos podemos olvidar es de hacer y participar en política. ¿Cuándo comienza tu campaña para el 2016? Vamos, todo en su momento. Yo creo que lo más importante, más que campaña, es hacer entender que lo que queremos es un Perú que trabaje bien, donde la gente tenga trabajo, tenga oportunidades de educación, tenga agua en su casa. Y el presidente es completamente adjetivo en eso. Es el país el que lo va a hacer. Gracias, PPK. Gracias por venir. Has estado absoluta y estrictamente político esta noche. Muchísimas gracias.